Informativo BUAP, en lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo BUAP. Producción general, TV BUAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo BUAP. Antes de entrar de lleno con nuestra emisión, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TV BUAP en todas las redes sociales y en los canales 18.1 de televisión abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial sobre el arte y los derechos humanos de las infancias y nos acompaña Elsa Herrera Bautista, maestra y doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella fue coordinadora de incidencia en Fundación Juconi y directora operativo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla. Desde hace 8 años es docente de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de nuestra universidad. En 2023 ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y sus intereses de investigación relacionan el arte con la promoción y defensa de los derechos humanos. También tiene un lado creativo y es autora de los libros de cuentos La ciudad todavía existe, Toy Kids y Tiempo acuático. Bienvenida, doctora Herrera. Hola, Enrique, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos. Vamos a ver una cápsula y arrancamos con la entrevista. Los derechos humanos son el conjunto de principios universales que protegen la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas, sin importar su origen, identidad o condición. Son la base para construir una sociedad más justa y equitativa, y en ese camino, el arte ha sido y sigue siendo un aliado poderoso, una forma de expresión que permite denunciar injusticias, honrar la memoria y abrir espacios de reflexión colectiva. Desde el Guernica de Picasso hasta las esculturas del Parque de la Memoria en Buenos Aires, el arte ha dado voz a los que no la tuvieron, ha gritado lo que fue silenciado y ha mantenido viva la historia de quienes lucharon por la verdad y la justicia. El arte sensibiliza, incomoda y cuestiona. Una canción de protesta, una película sobre desigualdad o un mural en una colonia marginada pueden empoderar a comunidades, romper estereotipos y promover el respeto a la diversidad. Además, se convierte en una herramienta de resistencia y sanación para quienes han vivido violencia, discriminación o exclusión. Pero para que el arte cumpla ese papel transformador, necesita garantías. El derecho a participar en la vida cultural también es un derecho humano. Promoverlo no solo favorece la creatividad, sino que fortalece el tejido social y genera diálogo en contextos de conflicto o desigualdad. Porque cuando el arte y los derechos humanos se encuentran, se vuelve posible imaginar y construir un mundo más digno, justo y libre. El arte da voz a las causas humanas, y los derechos humanos garantizan que esa voz nunca se apague. Para Informativo BUAP, Daniela Silva. Doctora Elsa Herrera Bautista, bienvenida nuevamente. Te voy a hablar de tú porque llevamos trabajando juntos mucho tiempo y ya tenemos mucha confianza. Gracias por venir a Informativo BUAP. Vamos a platicar entonces sobre arte y derechos humanos en las infancias. ¿Cómo es que te acercas a este tema? ¿Cuál ha sido el recorrido que has llevado para decidir seguir estas líneas de investigación? Bueno, tiene muchos años, ¿no? Desde que estaba estudiando la licenciatura, como cuando me dejaban hacer trabajos de investigación, sí. Pues me daba mucha curiosidad. Entonces me acuerdo que hice un trabajo con niños, niñas y adolescentes que estaban limpiando parabrisas en los cruceros. Y como que desde ahí me quedó el interés. Después pues trabajé en una asociación civil que trata con familias de niños, niñas trabajadores. Luego cuando hice el posgrado, pues también mis tesis de grado tuvieron que ver con ese tema. Sí. Y bueno, ya que llegué a la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales, pues era como muy natural, ¿no? Muy orgánico, como dicen hoy, juntar los dos temas, ¿no? O sea, ver el arte en relación con este tipo de grupos que sufren vulneraciones a sus derechos. O sea, digamos, en tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que has estado trabajando estos temas, Elsa? Uy, pues más de 20 años. Más de 20 años. Sí.
con temas de derechos humanos, sobre todo en las infancias, insisto, y de pronto llegó el tema del arte también. ¿Cuáles han sido, digamos, las bases teóricas, las autoras, los autores que te han inspirado, en quienes te has basado para realizar estas investigaciones? Pues sí tengo como un especial interés por los autores que examinan los problemas del poder y el conflicto, ¿no? Por ejemplo, un autor con el que he trabajado mucho es Antonio Gramsci y el concepto de hegemonía, ¿no? Que precisamente trata de mirar en las sociedades cómo se configuran a partir de construir consensos y coerción, ¿no? Distintas dosis de coerción. También para el tema de los derechos humanos, por ejemplo, Hannah Arendt y cómo discute que el problema medular es el derecho a tener derechos, ¿no? O Giorgio Agamben, que habla sobre la distinción entre vida biológica y vida política y cómo el ser humano pues no es una categoría biológica propiamente, ¿no? Sino que se construye políticamente. Y entonces es algo que pues se va transformando y se va moviendo. Y ya para relacionar el arte, ¿no? Con estos temas, por ejemplo, los planteamientos de Chantal Mouffe, ¿no? Que nos dice cómo todo el arte es político, pero no todo el arte es crítico, ¿no? Y que es importante desarrollar un arte crítico para precisamente pues, ir transformando la sociedad. Me llamó la atención estos términos de hegemonía, poder, conflicto. ¿Cómo juegan las niñas y los niños en el poder, en el conflicto, en la hegemonía? Suena, Elsa, que por supuesto todo el tiempo ante estos temas hay una terrible posibilidad de que sean víctimas permanentemente. ¿Cuál es el papel de los niños en las relaciones de poder, en los conflictos que surgen ante los grupos hegemónicos o las personas que ejercen poder sobre los niños? ¿Cómo juegan los niños ahí? Bueno, todas las sociedades son como espacios donde los diferentes agentes tienen dosis de poder desigual, ¿no? Y estas diferencias en el poder pues están dadas por factores culturales, políticos, económicos, ¿no? Y somos atravesados por muchas variables. El género, ¿no? La clase social también es importante, el origen étnico. Y bueno, pensando así cómo están construidas estas relaciones, pues en general los niños y las niñas y los adolescentes pues son sujetos que tienen poco poder. Claro. O sea, sí somos sociedades muy adultocentristas en donde pues simplemente el rasgo de la edad como que ya descalifica, ¿no? Muchas veces no se toma en cuenta lo que los niños, las niñas piensan. Y bueno, esto sí lo hablamos como, pues la infancia tampoco es algo como homogéneo más bien, ¿no? Sino que hay muchas diferencias, muchas maneras de vivir la infancia y obviamente pues hay infancias que experimentan mayores grados de vulnerabilidad, ¿no? Exclusión, afectaciones a sus derechos, como los niños, niñas que trabajan, ¿no? Los niños que no tienen cuidados parentales y están, por ejemplo, viviendo en centros de acogimiento residencial, los niños y niñas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se conjugan toda una serie de factores que los sitúan en condiciones de desventaja y que determinan pues, que sean objeto de discriminación y violencia. Puedes ahondar a adultocentrismo, es otro término que me resulta muy interesante. Puedes ahondar un poco en ello. Digo, en toda esta confianza que tenemos mucho tiempo, años trabajando juntos, recuerdo reuniones en las que estamos discutiendo algún tema y tú alguna vez has dicho, no seamos adultocentristas, pensemos desde este enfoque la situación, ¿no? Bajo tu perspectiva. ¿Qué pasa con el adultocentrismo, Elsa? En dos vertientes, ¿cómo podemos separarnos de él siendo adultos? ¿Y cómo afecta a la niñez, a las adolescencias, el adultocentrismo en el que se desarrollan, digamos? Bueno, es un rasgo cultural, ¿no? Que se ha identificado de la misma manera en que podremos hablar a lo mejor de construcciones patriarcales, ¿no? O del machismo, o de etnocentrismos, ¿no? O eurocentrismos. Pues también el adultocentrismo como que es un rasgo que tenemos muy normalizado, ¿no? Muy naturalizado, claro. Como que pues el decir que un adulto sabe más que un niño o una niña, de pronto no se cuestiona, ¿no? Y bueno, eso, claro, tiene que ver con la experiencia que tiene el adulto, ¿no? Que claro. Sí conoce más cosas, pero muchas veces también esto implica, pues, discriminaciones, violencias, ¿no? Implica como silenciar muchas experiencias, muchas vivencias
infantiles y adolescentes, ¿no? Y deslegitimarlas. Y bueno, pues yo creo que como el trabajar y separarnos como adultos del adultocentrismo, pues no es posible sin una reflexión consistente, ¿no? Sin un fijarte cuando tratas a un niño o una niña, pues si no lo estás, o sea, si no lo estás descalificando simplemente por el hecho de que es una persona de menor edad, ¿no? Y pues como te digo, o sea, si tú revisas, por ejemplo, estadísticas sobre violencia, pues vas a ver que todavía hay mucha violencia que viven los niños, las niñas en sus casas, ¿no? En las familias y en distintos contextos. Y bueno, el adultocentrismo es uno de los rasgos que facilita, ¿no?, esto. ¿Recuerdas? Si no lo recuerdas, vamos a la siguiente pregunta, pero ¿recuerdas algún caso con el que te hayas topado o podrías darnos un ejemplo muy concreto, describirlo, de adultocentrismo que haya provocado algún daño, que tú recuerdes que hayas experimentado en este tiempo? Bueno, tan solo, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, ¿no?, en las familias, en donde a lo mejor la niña o el niño que es abusado ni siquiera tiene la confianza o el valor o la fuerza, ¿no?, para manifestar que ha sido abusado porque piensa que los adultos alrededor no le van a creer, ¿no? Especialmente si quien abusó pues a lo mejor es un familiar, ¿no?, alguien en quien los papás tienen confianza, ¿no?, o el propio papá. Entonces, pues este sentir, ¿no?, que tu palabra no vale o que tu palabra va a ser cuestionada o que si es tu palabra contra la palabra de un adulto, pues la palabra del adulto va a tener más peso, ¿no? Y eso pues es algo que desafortunadamente se presenta con mucha frecuencia y que incluso las autoridades, pues de la misma manera que tenemos como una tradición de revictimizar a las mujeres, pues también se presenta esta misma situación muchas veces cuando se habla de denuncias hechas por niños, niñas o adolescentes. Ok. A ver, son 20 años de estar tratando estos temas, Elsa, de derechos humanos, insisto, en infancias, en la adolescencia. Platícanos sobre hechos que han marcado tu trayectoria, que puedas recordar. Platícanos un poco en estas 2 décadas de estar investigando estos casos. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, yo creo que de las primeras cosas que me marcaron y me hicieron cuestionarme mucho, o sea, incluso quién era yo, ¿no? Fue cuando empecé este acercamiento a las niñas que trabajaban en cruceros. Porque pues yo era un poco más grande que ellas, ¿no? Bueno, unos años más grande que ellas, pero su vida pues era totalmente distinta, ¿no?, a la mía. O sea, tenían como muchas experiencias de abuso, ¿no? Muchas ya eran mamás, ¿no? Estaban trabajando como para comprarle pañales a sus bebés y entonces pues como descubrir eso, ¿no?, que realmente pues sí hay demasiadas maneras de vivir la adolescencia, de vivir la niñez. Creo que pues eso me choqueó un poco, ¿no? Y bueno, ya más recientemente... Perdón, ¿como cuántos años tendrías tú, Elsa, cuando esto te empezó a como impactar? 19 años. Ok. Sí. Y bueno, ya de cosas como más relacionadas al arte, ¿no?, y más reciente, pues me ha gustado mucho visitar organizaciones de la sociedad civil y ver cómo están utilizando diferentes herramientas artísticas, sobre todo relacionadas con la creación audiovisual, como para promover la participación, ¿no?, el empoderamiento de ciertos grupos. Por ejemplo, he observado procesos de cine colaborativo con niños y niñas en acogimiento residencial o residentes en casas hogar. Y bueno, ha sido como muy revelador, ¿no?, todo lo que se puede lograr a partir del arte entendido como un proceso colectivo. O hay otra herramienta que se llama historias digitales, que esa también, el producto final es que cada participante procesa una experiencia, generalmente una experiencia traumática, una experiencia difícil, pero la concentra en un corto, en la realización de un pequeño corto. Pero todo el proceso para construir esta historia o este corto es colectivo, ¿no? Entonces hay toda una serie de diálogos y de trabajo colectivo para que cada participante llegue como a presentar esta experiencia, pero a resignificarla, ¿no?
a valorarla distinto en relación a su trayectoria vital. ¿Y niñas y niños de qué edades de pronto trabajan este tipo de ejercicios artísticos? Pues se puede trabajar desde edades muy pequeñas, ¿Ah, sí? ¿no? Ahí más bien es como la habilidad del facilitador, ¿no? De quien facilita los talleres. Pero en general la participación infantil es algo que se da, ¿no? Desde edades muy pequeñas, solamente que pues como adultos poco preparados estamos como para detonar y acompañar este tipo de procesos. ¿Y en qué organizaciones comúnmente se dan estos ejercicios artísticos con niñas y niños y adolescentes? O sea, si alguien de pronto quisiera encontrar esta vía para tratar algún conflicto, algún trauma, alguna situación, ¿sabes a dónde puede acudir? ¿A quién puede buscar? Bueno, las organizaciones que yo he visitado y cuyo trabajo he observado son organizaciones civiles que están como que tienen los perfiles de población muy definidos, ¿no? Okay. Son organizaciones que trabajan a lo mejor con niños, niñas y familias que tienen temas de pobreza, de violencia, ¿no? O como te decía, con niños que no pueden estar con sus familias por temas de violencia, ¿no? Claro. O situaciones pues ahí muy complicadas. Sí. Entonces, bueno, más bien lo que he observado y que quizá hace falta desarrollar es como con otros sectores de la sociedad, ¿no? Que a lo mejor no tienen como estas, o niños y niñas que a lo mejor no tienen estas afectaciones tan graves a sus derechos, también se podría explorar, ¿no? Pero lo que yo he observado es más bien en contextos de mucha vulnerabilidad. ¿Y cómo detectarlos, Elsa? O sea, entiendo que estos grupos de los que hablas de alguna manera están gritando esta necesidad, es visible, y por eso estas organizaciones pueden acercarse a ellos y trabajar con ellos. Pero ¿cómo se detectan casos en donde puede que parezca que todo está bien y algo está mal? ¿Cómo llegar a estas otras personas menores de edad? Bueno, siempre hay síntomas, ¿no? Siempre hay como signos visibles. Y muchas veces en una familia el signo visible pues es a lo mejor el niño o la niña, ¿no? Que tiene una conducta pues disruptiva, que a lo mejor no rinde bien en la escuela, ¿no? O que tiene como problemas de conducta. Y pues generalmente se tiende a poner como el foco de atención en los niños y las niñas, pero pues sabemos que los niños y las niñas son un reflejo de lo que están viviendo alrededor, entonces pues más bien siempre es necesario tratar a las familias. Y bueno, pues esto se detecta en las escuelas, ¿no? Lo pueden observar los docentes, lo pueden observar pues los mismos familiares, ¿no? Y siempre hay como signos que sí se pueden ver. Se identifican. Doctora Elsa Herrera, en 20 años de tratar estos temas, ¿sientes que ha habido alguna evolución, ha habido un avance, ha habido un cambio, o estamos como estábamos en inicios de este milenio? En materia de protección infantil, Sí. Bueno, sí ha habido cambios importantes, ¿no? Sobre todo a nivel de legislación y a nivel de instituciones. O sea, en 2014 se aprobó una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes que es bastante completa. En ¿no? 2014. En 2014. ¿A nivel nacional? Ok. Y bueno, cada estado también aprobó la suya, ¿no? Como un poquito después de que se aprobó la nacional. Esta ley pues, es bastante completa, sí tiene como elementos de sustento institucionales, ¿no? Marca la existencia de sistemas de protección a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de municipio. Entonces, se ha avanzado como en tener la conceptualización en la ley, ¿no? Pero pues el problema siempre ha sido como aterrizar, ¿no? Todo lo que dice en la ley, constituir los sistemas, que los sistemas funcionen, que se asignen recursos. Pero bueno, creo que no negaría que la existencia de la ley es un avance importante, ¿no? Pero como a ras de suelo o en la realidad que viven niños y niñas sigue siendo muy, muy complicada, ¿no? O sea, temas... Puebla, por ejemplo, siempre tiene varios años que tiene primeros lugares en cuestiones de trabajo infantil, ¿no? También recientemente se publicaron cifras y tenemos
como índices muy altos de desaparición también de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hay pues problemas ligados a temas estructurales como la pobreza, ¿no? O sea, aquí en Puebla pues hay municipios en la Sierra Negra donde el 80% de la población es pobre, ¿no? Que quiere decir pues el 80% de los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que comen una vez al día, que viven en casas con agua de tierra, con suelo de tierra, que no tienen agua potable, ¿no? En sus casas, que no van como al nivel que les corresponde según su edad en la escuela. El 80%. En algunos municipios, ¿no? ¿Y a qué se deberá? ¿A qué se deberá que, digo, tal vez es una pregunta así gigantesca, ¿no? Pero si hay una ley desde hace 11 años en este país, ¿por qué no se puede aterrizar? ¿Por qué ya en el momento de poder ejecutarla algo pasa? ¿Qué será, doctora? Pues es que las leyes para que funcionen necesitan que se les asigne recursos y presupuesto. Ok. ¿No? Entonces yo creo que sí. Pues hay muchos temas y problemas urgentes, ¿no? En México, en Puebla, y creo que no hemos logrado como que se tome que la niñez es una prioridad, ¿no? Aunque pues sí se hagan acciones a lo mejor desagregadas, ¿no? O en el discurso de pronto pues sí se enuncia que son una prioridad, creo que no hemos ubicado, ¿no? La importancia de pues de lograr el bienestar y la calidad de vida para todos los niños y las niñas, que además pues es como algo que va a redituar beneficios a corto, mediano y largo plazo, ¿no? O sea, porque muchísimas de las cosas que ahora nos espantan, ¿no? Como, pues, no sé, el crimen organizado, pues la misma pobreza, ¿no? Se podrían atender, pero hay que tener una visión de largo plazo, ¿no? De que garantizar el bienestar infantil ahora, pues, como sociedad es un beneficio global, ¿no? Para todos y todas. Claro. Ok, bueno, a ver, volviendo al asunto de la relación con el arte, ¿cuál es la relevancia, los resultados que tú has encontrado en observar, en este hecho de observar el arte y los derechos humanos, en relacionarlos? ¿Cuál es la importancia, cuál es la gran relevancia que has encontrado en esta relación? Bueno, creo que muy bien se resumió en la cápsula que pusieron hace rato. O sea, buena cápsula. Sí, está muy bien. Pues finalmente cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de experiencias de vida, ¿no? De tener como acceso, ¿no? A ciertas condiciones de vida, ¿no? De tener o no tener acceso a la educación, de tener o no tener acceso a servicios de salud, ¿no? A vivir sin violencia, a vivir en familia, ¿no? A la información, a expresarte, a participar. Y cuando uno no tiene acceso a esas cosas, pues las experiencias generalmente son dolorosas, ¿no? Son de violencia, son de discriminación, son como carencias que tienen repercusiones pues en todo lo que nos compone como seres humanos, ¿no? O sea, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos. Y el arte se conecta con todas las dimensiones también. O bueno, se puede conectar, ¿no? Con todas las dimensiones también del ser humano, ¿no? A nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿no? A nivel de práctica. Claro. Entonces ahí como que esta relación se da a un nivel muy esencial, ¿no? Entonces, como el arte se puede utilizar para educar, para difundir derechos humanos, ¿no? Se puede utilizar para procesar experiencias traumáticas, ¿no? Derivadas de la violación a los derechos humanos. Se puede utilizar para promover y para protestar, ¿no? En relación con los derechos humanos. Y bueno, creo que lo que ahorita me ha llamado la atención como en esta última parte de mi trabajo de investigación al observar en las distintas organizaciones que he podido visitar, pues es que las prácticas artísticas siempre están presentes, ¿no? A veces con un mayor o un menor grado de conciencia, ¿no? A veces se les ve más como, generalmente se ve como una herramienta, ¿no? Como un medio para lograr algo más, nunca como un fin en sí mismo. Okay. Pero
creo que sí hay como mucho que se podría compartir con las organizaciones para que pues sistematizaran, bueno, es como un poco contradictorio, pero sí que le dieran como una mejor proyección, ¿no? A todo lo que se puede alcanzar como a través de una práctica artística, ¿no? O sea, desde, no sé, que los niños hagan un corto, como el ejemplo que te ponía, que implica como que toda una reconocimiento de habilidades, ¿no? Trabajo en equipo, finalmente llegar a la sensación de, pues, de tener una obra, un producto del que fuiste parte, ¿no? Claro. Y luego ver qué diálogos se generan a partir como de esa obra, ¿no? Y creo que muchas veces se ve más bien como desarrollar habilidades individuales, ¿no? Como que solamente eso, ¿no? Como ganar confianza, a lo mejor procesar la experiencia, pero a un nivel individual, pero creo que si se trabaja colectivamente tiene como muchas más posibilidades de impacto. ¿Empodera el arte? ¿Hay una relación entre el arte y el empoderamiento? Sí, pero siempre es un potencial, ¿no? No es solamente, ya te di una clase de pintura y ya estás empoderado, claro. ¿No? O sea, pero más bien sí se puede desarrollar un proceso para que las personas pues ganen conciencia, ¿no? De que, pues de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, llegar y pintar un mural, ¿no? En un lugar. Sí. O sea, podría llegar los muralistas, ¿no? Ya con la idea de en dónde lo van a pintar y qué es lo que quieren pintar. O se puede desarrollar todo un proceso con la comunidad, ¿no? Para decidir, bueno, en dónde sería bueno que hiciéramos el mural, ¿no? ¿Qué tema o qué es lo que queremos plasmar en el mural y por qué, ¿no? ¿A quién le queremos contar esto que vamos a poner en el mural o por qué es para nosotros? Entonces, obviamente es un proceso que llevaría más tiempo, ¿no? Desde ganar la confianza de la comunidad. Y bueno, el mural es un ejemplo, ¿no? Pero claro, puede ser así en un taller de música o en un taller pintura, de lo que quieras, dibujo, ¿no? Entonces, bueno, son a lo mejor procesos más largos, que además, si estás trabajando con niños y niñas, pues serían adaptados a sus ritmos, ¿no? Y a sus energías, ¿no? Que luego no son los ritmos ni las energías de las instituciones, claro, o de, por ejemplo, quien está dando el financiamiento y claro, así. Pero creo que sí aprendemos como a escuchar, ¿no? Y el arte es como una herramienta muy poderosa para narrar, ¿no? Y para escuchar en general, ¿no? Sí. Pero sobre todo a niños, niñas y adolescentes creo que pues vamos a ser sociedades como mucho más seguras, ¿no? Sociedades, pues sí, menos desiguales. Ok. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quisiera seguir platicando del tema. Doctora Elsa Herrera Bautista, coordinadora además de evaluación y titulación en la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales, 20 años de trabajo, doctora en Sociología y 20 años de trabajo en Derechos Humanos, enfocada principalmente en infancias, en adolescencias. Muchísimas gracias por darnos esta charla y por otorgarnos esta entrevista y esta información tan importante. Gracias. No, al revés. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo WAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañera María José Castillo. Ya tiene usted la información. Ahora a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.